La importancia de la astrología, del diseño humano, de las claves genéticas, la importancia de los sistemas de autoconocimiento estelar. Vivimos en una era donde la información y la sobreinformación abunda, donde ahora estamos con la inteligencia artificial, hay mucha sobreinformación, y donde el ser humano se desconecta de su espíritu, donde el ser humano lo están tratando de desconectar de su espíritu. Siempre hay un mal, una adversidad, hay un sistema opresor que durante toda la vida se encargó de esto, ¿no? Ese sistema trae 4 banderas, que son la economía, la política, la ciencia y salud, y la religión. Ciencia y salud van juntos. Esas son las 4 banderas que trae el sistema. Después en la música se te mezclan por todos lados con la baja frecuencia que quieren meter. Ahora está la inteligencia artificial, todos de cartón, todos de plástico. En Babilonia le llamaba, los Rastafari le llaman Babilonia al sistema capitalista. Pero el video quiero hablar de la relación entre la conexión del ser humano con su espíritu, con el cielo, con la tierra, con las plantas, y lo que el sistema te intenta vender. La mente, el condicionamiento, cómo nosotros los seres humanos estamos entrando y saliendo en las distracciones, entrando y saliendo de nuestro espíritu, dejándonos llevar por lo que dice la ciencia, lo que dice el sistema, lo que dicen el espíritu, o la espiritualidad, o los dioses, las energías, las estrellas, la tierra, la sabiduría ancestral que está en cada cosa, en el silencio. Entonces, al fin y al cabo, todo se reduce a esta lucha interna que cada uno tiene dentro de sí mismo, que los mexicas le llamaban Moyocoyani, el que a sí mismo se inventa. También creo que le llamaban la batalla florida. Es como una guerra interna que todos tenemos. Y esa guerra trata de la mente. Trata la guerra con lo que le podemos llamar mente, le podemos llamar no ser en el diseño humano. Otros le llaman ego, personalidad, la psicología. En realidad son los condicionamientos heredados que uno va teniendo desde la infancia. Somos humanos, hablando todo humano, ¿no? Lo que yo descubrí en todo esto es que hay un sistema de autoconocimiento que se llama diseño humano, que es un derivado de la astrología, la cábala, los 9 chakras o centros energéticos del sistema Hindu-Brahmin de la India y los hexagramas del I Ching, de los sabios de China. Estamos hablando de China, Medio Oriente, India y la astrología occidental, griega, lo que sea. Culturas iniciáticas que existieron a lo largo de nuestro mundo, de nuestro planeta. Se dice que las culturas más importantes de la historia fueron 6, entre ellas China, India, Sumeria, Medio Oriente, México, Perú, y me falta uno, creo que Egipto. Egipto, Grecia, vamos a poner, pero es más Egipto, porque todo lo que de los griegos viene de Egipcio, viene de Egipto. Entonces, al fin y al cabo, lo que decía antes es que lo que en nuestra guerra interna lo que nos queda es librar la batalla frente a la mente, frente al ego, frente al condicionamiento. Y en el diseño humano esto se aborda de una manera muy, pero muy interesante, al que se llama no ser, al que se llama que hay gente que tiene distintas autoridades internas, que tiene distintas formas de aplicar y de vivir la vida, de sentirla, de verla, de vivir prácticamente, en la que tiene que escucharse a sí mismo, a su cuerpo, sus emociones, y todos somos diferentes. Compartimos ciertas cosas, pero hay diferentes centros, hay diferentes matices, hay diferentes texturas. Pero me parece muy interesante cómo lo plantea. Todo esto se basa en el momento en el que uno nace, 3 meses antes de nacer. Porque cuando uno nace, sale de la matriz de la madre y entra en esta matrix, que es la matriz. Sale de esa matriz y en ese momento que uno nace se imprimen estrellas en el ADN de cada uno. Esto está comprobado. Hay diferentes tipos de auras.
Hay auras más cerradas, más abiertas, hay auras que vienen a enfocarse, a conectarse, hay auras que vienen a hacer otras cosas, hay auras más envolventes. Entonces esa es la importancia para mí de que cada persona sepa su diseño humano, en especial si eres del tipo no energético, que son reflectores, proyectores y manifestadores, sobre todo proyectores y reflectores. Generadores, que son la mayoría del mundo, el 70%, no sé hasta qué punto les influye o les sirve esta información. Yo creo que sí les puede servir, pero a los generadores les cuesta más entrar en conexión con esta información. En cambio, a los proyectores y a los reflectores le cambia la vida por completo porque entienden cosas que sentían desde antes y al leerlas, al verificarlas en esta enseñanza es como, wow, yo siempre presentí eso dentro mío y lo puedo constatar acá. No es que voy, agarro el libro y ese libro me dice cómo yo soy como si fuese un manual. No, es interesante cuando te diga, mira, este es tu mapa, esta es tu brújula, mírate acá, ¿te ves reconocido? O puede que te veas reconocido en algunas cosas y en otras no. Es muy probable que estés tan condicionado por el sistema, por tu infancia, por tu familia, etcétera, que no te puedas ver reconocido. Porque vives una vida muy mental, porque vives una vida influenciada y condicionada por el sistema y tiene que descondicionarse de esos hábitos para volver a ser uno mismo y para volver a ser auténtico. ¿Qué significa ser auténtico? Ser uno sin que le importe nada, básicamente, porque si uno dice, pero yo quiero pintar cuadros sobre palmeras, pero ¿qué va a pensar mi mamá? Pero no me va a dar dinero, pero no sé qué. Todos esos peros son los condicionamientos del sistema. Esa persona en el fondo quiere pintar cuadros de palmeras. O quiere vestirse con colores naranjas y dice que no lo hace porque teme que le digan la sociedad o en el trabajo los amigos. Entonces, ser auténtico significa que esa persona tenga las agallas para vestirse de naranja y salir sin que le importe nada. Entonces me fui, pero todo este tema del objetivo de este video es lo que venía hablando recién. Básicamente la mente, el sistema, el condicionamiento, la autenticidad y el reconocerse a uno mismo dentro de estos parámetros del diseño humano que tiene conceptos de la Cábala, del I Ching de China y de India y de la astrología. La astrología es muy importante y en mi experiencia lo veo porque lo veo intrínsecamente, lo veo en un hecho real, completamente empírico. Haber puesto mi cuerpo, mi mente y mi vida a investigar y a sentir y a experimentar toda esta información y captar lo real que es. Al principio lo veía desde un lado, desde un punto de vista muy mental, muy pero muy mental. Y con el tiempo fui empezando a incorporarlo, a integrarlo en el cuerpo y a ir viendo constantemente en esto, ¿no? Entre el cuerpo y la mente, entre sentirlo y mentalizarlo, y pensarlo, y idealizarlo, y realmente. Si pueden ver videos míos antiguamente también, quizás pueden ver que estoy muy mental o que capto la información de una manera más mental, pero año tras año, mes tras mes que voy avanzando o no, porque voy dejando también esto, por 2-3 meses no estuve consumiendo esta información y empecé a seguir mi vida así, olvidándome un poco de esto, un poco, no tanto, ¿no? Y me empecé a dar cuenta de que, wow, me está pasando lo que decían ellos. Y yo estaba como un poco llevándole en contra a la corriente, ¿no? Decir, tienes que descansar, tienes que, no sé, no forzar la mente, no forzar la energía. Y yo estaba como forzando la energía o dejándome llevar por mi mente o por mi pasión, haciendo diferentes tipos de cosas. Me daba cuenta cómo terminaba tan agotado. Decía, claro, es que yo no puedo hacer eso. Porque mi tipo de diseño me lo limita. Mucha gente le molesta esto de creerse limitado por su diseño, por su astrología, por lo que sea. Pero al fin y al cabo, a la larga, la verdad siempre triunfa. Y a la larga, este sistema o la autenticidad de cada uno, el diseño de cada uno, se ve plasmado. Esa es mi experiencia. Te invito a que tú lleves tu experiencia a cabo y lo veas por tu cuenta. Hay diferentes tipos de perfiles, hay diferentes tipos de centros, hay diferentes tipos de tipos, hay diferentes tipos de estrategia, de autoridad. Hay diferentes formas de ver y de vivir en esta vida. Todos venimos a ser diferentes, todos venimos a hacer y a hacer algo diferente. Porque si no, todo sería aburrido. Si todos serían panaderos, solo comeríamos pan. Y hay gente que tiene que hacer sushi, hay gente que tiene que cortar plantas, ser jardinero, hay gente que tiene que cultivar cocos, hay gente que tiene que ser psicólogo, terapeuta, músico, para alimentar el alma, para distraernos, para divertirnos con la música,
para entender las estrellas. Hay gente que tiene que fabricar autos para que yo pueda manejar ese auto y esa es la vida, la comunidad y en la comunión entre los seres humanos. Y ahí todos somos buenos, no todos somos buenos para todo. Algunos somos buenos para una cosa y otros somos buenos para otra cosa. El diseño humano habla mucho sobre esto también. Bienvenidos a la ciencia de la diferenciación y por eso no deja de apasionarme y de conectar algo que siempre pensé, algo que siempre sentí. Yo creé un proyecto que se llama Reconocer Ser en el año 2018 aproximadamente, 2019, y hablaba desde ese momento en esto de reconocerse a sí mismo y salir de la jaula mental, salir de los condicionamientos. Y con el tiempo encontré el diseño humano y dije, wow, esto es todo lo que yo quería crear, quería pensar, siento, veo, y lo veo tan bien reflejado que no tengo que yo crear un sistema nuevo. Yo lo que hago o lo que me gusta hacer es mezclar la astrología, el diseño humano, las claves genéticas, el tarot, la cábala, el I Ching, diferentes cosas que tienen un mismo medio, tienen un mismo fin. Estamos hablando de sistemas de autoconocimiento. Si te interesa este tema, te invito a que te suscribas al canal, que me sigas en las redes y voy a seguir hablando sobre estos temas. Saludos.